autoridades, señoras y señores, amigos y amigas, vamos a ver lo que desde mi punto de vista es una historia preciosa, que voy a decir yo, ¿verdad? No hay presión, las expectativas no son muy altas, parece, así que lo vamos a dar muy relajados. La dan ganas de salir corriendo por ahí. Lo vais a disfrutar seguro, porque bueno, si no lo disfrutáis conmigo, lo vais a disfrutar segurísimo con Lluís, que es un fenómeno. Os vamos a hablar del origen de los sistemas CRISPR y sus aplicaciones en biología. Evidentemente yo me voy a dedicar a la primera parte, a los orígenes de estos sistemas, y le voy a coger un pellizquito a la parte de Lluís sobre las aplicaciones en biología, centrándome en las aplicaciones que tienen estos sistemas en procariotas, en sus hospedadores naturales, tanto en arqueas como en bacterias. Estos microorganismos unicelulares, procariotas, que no tienen núcleo, tienen un genoma que es como 1000 veces más pequeño que el nuestro, y exactamente igual que el nuestro tienen repeticiones, no tantas, no es exactamente, no tantas repeticiones, pero tienen algunas muy curiosas. De hecho, aproximadamente el 40% de las bacterias conocidas y secuenciadas y el 80-90% de las arqueas contienen unas regiones en las que hay unas secuencias repetidas, cortas y regularmente espaciadas, que denominamos secuencias repetidas cortas y regularmente espaciadas, y además palindrómicas. Inicialmente, cuando describimos las CRISPR, incluimos lo de la P como palindrómico, porque tiene unas repeticiones invertidas internas. Realmente luego descubrimos que hay muchas que no lo son. Eso es una de las mentiras, la única mentira clara que hay en el acrónimo CRISPR. No son todas ellas palindrómicas. De hecho, intentamos cambiarlo de la P por procarióticas, que habría quedado muy bien, repeticiones procarióticas, cortas, etcétera, pero no nos pusimos de acuerdo. Y dijeron, ¿para qué? ¿Qué más da? Si el significado casi nadie lo conoce, y queda exactamente lo mismo, porque es una locura. Entonces, aparte de esta originalidad, poniéndole el nombre a las repeticiones, pues también nos calentamos mucho la cabeza para nombrar lo que había entre las repeticiones, que son espaciadores. De manera que las repeticiones están regularmente espaciadas, y entre ellas hay unas secuencias únicas que se llaman espaciadores. Las primeras secuencias de este tipo que se describieron fueron las secuencias repetidas de E. coli en el año 1987. Por parte de este grupo japonés. Ellos identificaron 5 secuencias repetidas en este genoma, y curiosamente no le hicieron ni puñetero caso. Es decir, a partir de entonces nunca más volvieron. Bueno, hubo otro artículo en el 89 en el que decían que en lugar de 5 habían 12 repeticiones, y había unas pocas más en otro lugar, pero no hicieron absolutamente nada preguntándose para qué servían esas repeticiones. O igual sí, y no consiguieron nada, como nos pasó a muchos. Bueno, algunos. Esto fue en el 87. En el 91 se desarrolló la primera aplicación ya de los sistemas CRISPR. Descubrieron que habían también repeticiones regularmente espaciadas, que denominaban repeticiones directas, en Mycobacterium tuberculosis y otras especies relacionadas. Y lo que observaron en ese momento fue que distintos aislados de Mycobacterium tenían un distinto número e identidad de espaciadores. Esto les permitió desarrollar una técnica, un método de identificación molecular, utilizando estas regiones como marcadores genéticos para tipificación, muy útil en estudios epidemiológicos. En el año 89 empecé mi tesis doctoral en la Universidad de Alicante bajo la dirección de estos dos fenómenos, Guadalupe y Paco, Guadalupe Juez y Francisco Rodríguez Valera. Les voy a contar un poco la historia, por esto que has comentado de la investigación práctica y aplicada, etcétera. En aquella época yo acababa de hacer el servicio militar y lo hice en Rabasa, que está justo enfrente de la Universidad de Alicante. Yo había estudiado en la Universidad de Valencia, y cuando hacía guardias allí en la garita miraba a la universidad y decía, cuando termine me tengo que pasar por ahí, a ver si hay una posibilidad de hacer algo. Y me pasé por el laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina. ¿Tú qué te esperas cuando vas a un laboratorio de microbiología en una facultad de medicina y les pides que te den un proyecto para trabajar haciendo la tesis? Un proyecto para curar la malaria, por ejemplo, o para desarrollar antimicrobianos, vete tú a saber,
Y lo que estos me propusieron no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo esperaba. Ellos estaban estudiando un microorganismo que se llama Halopherax y que habían aislado de las salinas solares de Santa Pola, que está ahí al lado de Alicante, a principios de la década de los 80. Y lo que les preocupaba era simplemente averiguar cómo estos microorganismos, que son responsables de estos colores rosados, no solamente ellos, pero principalmente, de las salinas solares, cómo eran capaces de sobrevivir en esas condiciones y, sobre todo, cómo eran capaces de adaptarse a cambios en la salina del medio. Hace un par de semanas hubo una lluvia torrencial en la zona de Alicante y luego precisamente fuimos a las salinas, como suelo ir últimamente, porque los periodistas me piden que vayamos ahí a hacer unas cuantas fotos, y estaban tremendamente diluidas por esas lluvias. Estos microorganismos tienen que soportar esos cambios súbitos. Ya en los años 90 sabíamos que cambiaba muchísimo el fenotipo y también la fisiología de estos microorganismos dependiendo de la salinidad. Esto que ven aquí en la sal, estas manchas rojas, son arqueas halófilas extremas, entre las cuales está Halopherax, que es uno de los poquísimos microorganismos que los microbiólogos somos capaces de crecer en el laboratorio. Entran dentro de ese 1% de microorganismos que somos capaces de crecer. Y dependiendo de la salinidad del medio en el que lo crezcamos, tiene una pigmentación roja intensa, una pigmentación rosa, o tiene un tamaño, una morfología celular u otra distinta. Y esto cambia muy rápidamente. Esto lo he recuperado. Hay veces que merece la pena echarle un vistazo a los artículos que escribió uno mismo hace unos cuantos años y se encuentra esto, ni me acordaba. Efectivamente, cuando uno transfiere un 30% de sales, estos microorganismos, a un 10% de sales, inmediatamente cambia el patrón de proteínas, y de una forma muy marcada. Y lo único que queríamos averiguar en ese momento, no nos engañemos, es lo que me dijeron que tenía que hacer, ni siquiera era mi decisión, era entender cuáles eran los mecanismos de regulación que permitían a estos microorganismos responder rápidamente y de forma global a ese cambio en las circunstancias del medio, concretamente en salinidad. Esto era principios de los 90, donde era una locura, una aventura, secuenciar un poquito, un trocito de ADN. Y estos son los maravillosos geles que se obtenían, 1 de cada 10 aproximadamente, por lo menos en nuestras manos. Era así de triste. La mayoría de las veces era un verdadero desastre cuando no te equivocabas en añadir el repelente a una de las dos placas y se quedaba pegado el gel en las dos. Luego había fallado la secuenciación, una verdadera pesadilla, pero cuando salía te ponías contentísimo. Y uno de los pocos geles que salió secuenciando el genoma o parte del genoma de este microorganismo, llegamos a secuenciar en total unas pocas kilobases, unas pocas miles de pares de bases en varios meses, y dentro de esta nos encontramos con este gel estupendo que se podía leer, y cuando nos pusimos a leerlo vimos que se repetía varias veces la misma secuencia. ¿Alguien sabe cómo se lee esto? Es muy chulo. A, C, G, T, A, empezamos por aquí, A, C, G, A, G, T, T, y si nos vamos un poco más para arriba volvemos a ver exactamente el mismo patrón a distancias regulares. Migoso en un pozo, ¿no? La primera vez que te sale un gel, una de las primeras veces que te sale un gel bien, resulta que se ha equivocado la polimerasa y te ha vuelto a repetir exactamente la misma secuencia varias veces, que fue lo primero que pensamos. Repetimos los experimentos y vimos que no solamente habían 4 o 5 repeticiones, sino que en esa región habían 14 y luego habían cientos de repeticiones en otros lugares. Repeticiones regularmente espaciadas y cortas. Inmediatamente nos planteamos para qué les servirían a estos microorganismos estas secuencias. Y la primera hipótesis sería: estos son bichos muy raros, viven en ambientes salobres, son muy peculiares, de manera que esto, que era tremendamente rarísimo, tenía que estar relacionado con alguna función de esas raras y exclusivas de estos microorganismos. Lo primero que hicimos era ver si se leían estas secuencias, si se estaban transcribiendo y por lo tanto si estaban relacionadas con la adaptación a la sal. Y lo que vimos es que las células estaban molestando en leer estas secuencias, estas regiones CRISPR, en todas las
condiciones de cultivo que probamos, de salinidad, de temperatura, etcétera. Es decir, cualquiera que fuera la función que estaban cumpliendo, era una función importante en todas esas condiciones. Y lo siguiente que hicimos fue intentar jugar un poco con estas secuencias, manipularlas buscando un fenotipo. A ver si nosotros las tocamos, las cambiamos el número de secuencias, metemos secuencias repetidas en un plásmido, se lo introducimos a estos procariotas, a estas arqueas, y a ver qué pasa. Y lo que pasaba era maravilloso. Las células se morían. Para ellas no es tan maravilloso, pero para nosotros sí. Todas estas células que no aparecen teñidas en esta muestra habían perdido el cromosoma, es decir, había una interferencia muy fuerte entre plásmidos que contenían repeticiones y el cromosoma que también contenía dichas repeticiones, y vete tú a saber por qué era aquello. La primera hipótesis para intentar explicar esta interferencia fue la posibilidad de que hubiéramos descubierto el centrómero del cromosoma bacteriano. Y dijimos, ya está, nosotros hemos descubierto esto, que se une a la membrana y facilita que cuando se segregan los cromosomas, cuando tiene lugar la división celular, por algún mecanismo desconocido, unido el cromosoma a través de estas regiones a la envoltura, a la membrana, se van separando para asegurarse una buena herencia de los cromosomas entre las células hijas. Y de hecho contactamos con Elena, si te acuerdas, para ver si nos podías hacer algún tipo de experimento para demostrar nuestra hipótesis loca. Bueno, tenía bastante sentido. Todos los experimentos que hicimos y que salieron bien coincidían, iban en esa dirección, pero Elena nos dijo al final que de eso nada. Y efectivamente no era correcta nuestra hipótesis. Como segunda alternativa dijimos, vamos a ver, tenemos un patrón regular, secuencias regularmente espaciadas, esto tiene pinta de ser un sitio de unión, si no de la envoltura, podría ser un sitio de unión cooperativo de alguna proteína. Absolutamente mentira. También, por cierto, yo creo que hace 20 años que vine aquí, 22 años vine por primera vez, me invitasteis para daros una charla sobre topología del ADN. Nos volvíamos locos en aquella época con la topología del ADN, creíamos que lo explicaba absolutamente todo. Y cuando uno ve un patrón de nuevo tan regular como este, secuencias palindrómicas que pueden formar estas estructuras secundarias, dice, anda, y esto no podría estar afectando a la topología del ADN, cambio en salinidad, afecta a la topología del ADN, a la estabilidad de las estructuras secundarias, eso se debería de poder ver en un análisis de topoisómeros en geles bidimensionales. Pues nada de nada, en absoluto. Lo único que conseguimos demostrar es que no tenían nada que ver estas repeticiones con la estructura o la topología del ADN. Esas cosas, por desgracia, no se suelen publicar, pero habría estado bastante bien, porque era una hipótesis más a descartar. El caso es que esto fue una verdadera pesadilla durante aproximadamente 10 años, intentando saber qué estaban haciendo estas repeticiones en los organismos que las contenían. Y la cosa se complicó más cuando en el año 2000 descubrimos que no solamente estaban halófilos, y vimos también que estaban en E. coli y Mycobacterium, sino que eran una característica muy común en procariotas, tanto bacterias como arqueas, pertenecientes a grupos filogenéticos muy distintos, lo cual nos estaba diciendo que estas secuencias las inventaron los ancestros de los procariotas y por lo tanto de todos los seres vivos. Es decir, llevaban en estos organismos dentro de su genoma unos 3.500 millones de años, millón arriba, millón abajo. Además, estos grupos que contenían estas repeticiones aparentemente equivalentes eran habitantes de ambientes muy diversos, desde microorganismos habitantes del intestino, de ambientes salobres, de aguas dulces, de ambientes ácidos, de ambientes hidrotermales, de alimentos fermentados, etc. Por lo tanto, tenían que estar cumpliendo alguna función que, desde luego, seguro, no tenía nada que ver con la adaptación a la sal, que era lo que inicialmente pensábamos. Un poco más tarde, en el año 2002, alguien descubrió que las CRISPR no estaban solas. Es decir, justo al lado de las CRISPR y exclusivamente en genomas que tenían CRISPR, se identificaron varios genes que denominamos Cas, de CRISPR Associated. Genes Cas
que aparentemente estaban relacionadas funcionalmente con las repeticiones y que daban lugar a esas proteínas Cas. A partir de ese momento ya no hablábamos de CRISPR, hablábamos de sistemas CRISPR, es decir, había algo más que las repeticiones CRISPR y probablemente estaban cumpliendo una función en la que colaboraban ambos elementos. Bien, pues la respuesta a cuál era la función de estas repeticiones no vino de la mano ni tan siquiera de la actividad supuesta de estas proteínas Cas, que podía haber dado alguna pista, sino que vino del descubrimiento de que los espaciadores procedían de elementos genéticos móviles y fundamentalmente virus. Esa memoria, además, no le servía simplemente como un álbum de recuerdos, sino que gracias a esa memoria los procariotas que llevaban esa información eran capaces de evadir y sobrevivir a una infección por virus. De manera que estábamos hablando de un sistema de inmunidad adquirida, nada menos. Un sistema que protege a los procariotas frente a infecciones gracias a almacenar esa capacidad de almacenar y mantener esa información genética procedente del virus como una memoria que les permite reconocerlos posteriormente y destruirlos. Bien, este es el panorama de todo lo que se hizo sobre CRISPR desde el año 1987 con el descubrimiento de las primeras secuencias repetidas que luego se denominarían CRISPR hasta el año 2010. No demasiada gente estaba interesada en estas repeticiones, probablemente, seguro, porque no sabíamos para qué servían y la situación cambió un poquito a partir del año 2005, cuando conseguimos publicar el artículo en el que decíamos que aquello era un sistema de inmunidad. Entonces se subieron al carro unos cuantos grupos de investigación, fundamentalmente microbiólogos, y gracias a ellos, gracias a todos, ahora ya unos cuantos, conseguimos establecer cuál era el mecanismo por el cual estos sistemas CRISPR protegían a las bacterias, los portadores de los mismos de infecciones. Básicamente el esquema es el siguiente. Esto es un virus, un fago, que la mayoría de ellos no penetran dentro de la bacteria cuando la infectan, sino que lo que hacen es introducir su material genético. Una vez introduce ese material genético, hay unas proteínas Cas especializadas en coger un trocito de ese trozo del genoma del virus e introducirlo de forma ordenada, de hecho, en uno de los extremos de las agrupaciones CRISPR. Y a partir de ese momento la bacteria queda inmunizada frente a ese virus. En una segunda etapa se producen lo que yo denomino los centinelas, es decir, RNAs procedentes de esta región, cada uno de los cuales contiene información de una infección por un virus que pudo haber infectado a un ancestro miles de generaciones atrás. Si un descendiente del virus a partir del cual se obtuvo alguno de estos espaciadores tiene la desfachatez de intentar volver a infectar a un descendiente de la bacteria que obtuvo aquella memoria, inmediatamente va a ser reconocido por alguno de estos centinelas y la alegría va a ser tal que se va a activar una proteína que actúa como una endonucleasa que reconoce esa diana como algo a destruir y lo corta, de manera que para la infección. Así es como funciona el sistema CRISPR. Normalmente son capaces de coger memoria de fragmentos de DNA y hay algunos que son capaces de hacerlo a partir de fragmentos de RNA, a partir de virus RNA. Cuando conseguimos averiguar que esto era un sistema de inmunidad, inmediatamente se nos abrió una puerta enorme de aplicaciones en microbiología. Y son de las que les voy a hablar ahora. Algunas se implementaron inmediatamente después y otras han tardado unos cuantos años en implementarse. La primera de ellas es muy evidente. Tenemos un sistema que permite proteger a bacterias frente a la infección por virus y uno las puede programar de manera que tú le puedes crear falsos recuerdos a una bacteria como si le hubiera infectado algún virus con el que necesariamente no tiene por qué haber sido infectada realmente con ese virus. Puedes decirle, mira, tú no te acuerdas, pero yo te voy a implantar esta memoria de 100 virus distintos con los cuales es posible que en algún momento te encuentres.
de manera que si efectivamente intentan infectarte, lo vas a destruir, simplemente introduciendo fragmentos de ADN dentro de una agrupación CRISPR que coincida con la secuencia de todos estos virus. Cuando intenta infectar el virus, se reconoce la secuencia correspondiente y se destruye el genoma y se para la infección. De forma semejante, uno puede programar bacterias para que, si les entra no solamente material genético de un virus, sino cualquier material genético, lo destruya. Y dentro de este cualquier material genético están, por ejemplo, los plásmidos, esas pequeñas moléculas que se transfieren de unos procariotas a otros y que transfieren, por ejemplo, resistencias a antibióticos, o factores de patogenicidad, genes que codifican para toxinas. Nosotros podemos programar una bacteria y utilizarla como un probiótico, ingerirla y la tenemos en nuestro intestino. Y cuando aparece por allí alguna bacteria que tiene uno de estos plásmidos de patogenicidad o de resistencia al antibiótico y se lo transfieren a este probiótico que tú tienes en el intestino, va a actuar como una trampa que destruye ese plásmido. Por lo tanto, podemos actuar o interferir con la transferencia o la diseminación de resistencias a antibióticos o de factores de patogenicidad, por ejemplo. Ya más recientemente se ha conseguido algo alucinante. Nosotros podemos utilizar esta capacidad de las bacterias y de los procariotas en general de introducir material genético de forma ordenada, una agrupación CRISPR, porque lo que hacen es meter primero uno aquí, a continuación otro aquí, otro aquí, otro aquí, en esa dirección. Nosotros podemos aprovechar esa capacidad de almacenar información en forma de ADN para, por ejemplo, grabar cualquier tipo de información, en este caso de imágenes, de un GIF en este caso, de unas fotografías en este otro, convirtiendo los píxeles y los tonos de grises en un código con las 4 letras del ADN, ACGT, le vas dando trozos de forma ordenada al microorganismo y los va a meter de forma ordenada aquí. Luego se recupera aquella información y la decodificas para obtener la información original. Esto se ha hecho ya en este caso y se puede hacer en principio de forma, digamos, limitada, porque no puedes meter, hay un límite en la cantidad de información que puedes meter en estos arrays, pero bueno, si no te vale con 1 millón de bacterias, coge 10.000 millones. Y al final lo que tienes es algo parecido a un USB, donde almacenas información, con la diferencia de que una bacteria es mucho más pequeña y en unas horas puedes tener millones de copias de esa información. Bien, también se puede utilizar esta capacidad de almacenar información para desarrollar bacterias que actúan como sensores o como chivatos, de manera que uno ingiere una bacteria que tiene el sistema de adquisición de nuevos espaciadores bajo el control de algún promotor que se induce por la presencia de una molécula determinada. ¿De acuerdo? De manera que cada vez que se encuentra con esa molécula durante el tránsito intestinal, te va a poder avisar de que esa molécula está presente y esa molécula puede estar relacionada con un proceso patogénico, por ejemplo. Y también se puede hacer algo estupendo, que es darle la vuelta precisamente a esta herramienta. Algo que sirve para proteger a las bacterias y a los procariotas frente a infección por virus, se puede utilizar también para matar bacterias de forma específica. Se pueden utilizar virus, se pueden utilizar plásmidos, en cuyo material genético se incluya la información que codifica para la proteína que actúa como tijera molecular y una guía. Y esa guía puede ser, por ejemplo, una guía que coincide con la secuencia de un gen de resistencia a antibiótico o de un gen que codifica para una toxina. De manera que nosotros podemos matar de forma tremendamente específica a microorganismos patógenos, respetando a los que no lo son. No está mal, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer con estas herramientas en sus hospedadores naturales. Sin embargo, la revolución CRISPR no ha tenido lugar precisamente como consecuencia de estas aplicaciones, sino de otras aplicaciones que les contará dentro de un momento Lluís Montoliu. Tampoco es responsable este progreso en la investigación dentro del campo de la microbiología de que se hable de CRISPR en las portadas de prácticamente todos los periódicos de todo el mundo, ni que haya baladas estupendas
teníamos que ensayarlo esto un día, Luis. Podemos hacerlo. CRISPR-Cas9, ¿no? ¿No lo habéis oído? Bring me a gene, encoding for a specific protein. Es buenísimo. Es una parodia genial. Hay incluso un villancico. También se habla de CRISPR en series de televisión, en películas. Hay un documental fantástico que todavía no está disponible para el público. Es genial, absolutamente genial, pero desde luego no habla de las aplicaciones de CRISPR en procariotas, sino que habla de lo que se puede hacer dentro de cualquier tipo celular y fundamentalmente en células de humanos, porque la gracia de CRISPR, bueno, para mí la gracia empezó hace 20 años, pero lo que conoce todo el mundo relacionado con CRISPR es derivado del hecho de que se puede transferir con éxito y funciona perfectamente, sorprendentemente bien en cualquier tipo celular. Pero de eso se encarga el maestro Lluís, que es un experto en estos menesteres.